Muy buenas, sed todos bienvenidos. Comenzamos aquí el tema de disoluciones. Sin embargo, antes de comenzar a resolver problemas, sería muy interesante aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una disolución? Una disolución no es más que una mezcla homogénea formada por dos o más componentes, en las que normalmente nosotros, cuando se lleva a cabo la mezcla, no podemos distinguir a ninguno de los dos. Lo que sí tenemos que tener claro es que al componente mayoritario se le suele llamar disolvente, mientras que al componente minoritario o componentes minoritarios, puesto que una disolución puede contener más de un soluto, se le llama soluto. Es importante que te des cuenta que no solo existen mezclas homogéneas de sólidos en líquidos o de líquidos en líquidos, que es lo que vamos a ver casi todos los problemas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que una mezcla homogénea, que también se llama disolución, podría ser el aire mismo que respiramos. Es una mezcla homogénea formada por más de un tipo de gases, en el que el nitrógeno ejercería la función de disolvente y el resto de los gases que forman la atmósfera serían los solutos. Pero también podríamos tener una disolución formada por sólidos, como son las aleaciones de los metales. En ella podemos tener, por ejemplo, un sistema formado por una amalgama metálica en la cual uno de los metales sea el mayoritario y los otros sean los minoritarios o solutos. No obstante, para mí es muy importante que entiendas cómo se produce el concepto de disolución. Cuando nosotros llevamos a cabo una disolución estamos mezclando los dos componentes y agitando. Y la identidad final es que nosotros tenemos una mezcla en la cual, como puedes observar en el dibujo, nosotros no podríamos distinguir el soluto del disolvente. Lo que sí tenemos que tener claro es que la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura es que cuando nosotros cambiamos la proporción de cualquiera de los componentes, las propiedades físicas y químicas de la mezcla también van a ir cambiando, aunque mantengan algunos aspectos de algunos de ellos. Para mí también es muy importante que quede muy claro el concepto de mezcla homogénea. En una mezcla homogénea nosotros no podemos distinguirlo puesto que cada uno de los componentes se distribuyen uniformemente por toda la mezcla. Para ello es interesante que mire este dibujo. En el dibujo se ve cómo se va produciendo la disolución de una gota de tinta dentro de agua. Al cabo de un tiempo, nosotros no podemos distinguir el agua de la tinta, puesto que se ha producido una distribución uniforme del soluto. Desde el primer mililitro hasta tener la botella entera, la proporción de tinta dentro de la botella será la misma. Para mí es muy importante también que comprendas el concepto de concentración. Con el concepto de concentración lo único que nosotros queremos establecer es la proporción en la cual el soluto se encuentra dentro de la mezcla. Así es muy importante que tengamos claro que las disoluciones pueden llamarse diluidas o concentradas. Una disolución es diluida respecto de un soluto cuando contiene poca cantidad de soluto en comparación con la cantidad que se puede disolver en ese disolvente. Y diremos que una disolución está concentrada en un determinado soluto cuando tiene bastante proporción o estamos muy cerca de la máxima cantidad que se puede disolver. Fijaros que hablo de la máxima cantidad que se puede disolver, puesto que es cierto que las disoluciones pueden llegar a saturarse. Es verdad que mezclas como agua y alcohol pueden estar en casi cualquier proporción. Sin embargo, algunas como por ejemplo de sal en agua, llega un momento en que se alcanza la máxima de sal que el agua puede acoger en su seno y a partir de esa cantidad todo empieza a precipitar. Así quiero que veáis la siguiente imagen de una disolución en la que simplemente el hecho de añadir una pequeña gota provoca una cristalización dentro del tarro. En ese momento, cuando hemos alcanzado la máxima cantidad, se dice que la disolución se encuentra saturada. Es muy curioso, puesto que hay disoluciones que alcanzan la saturación con unas cantidades de soluto muy pequeñas. Sin embargo, otras, como por ejemplo con el agua y la sal, las cantidades que podemos mezclar son muy elevadas. También, para poder comprender el concepto de disolución y el concepto de concentración, lo que os he descargado es esta pequeña animación. Fijaros, en ella tenemos un soluto y tenemos un barreño lleno de agua. Fijaros que nosotros podemos añadir agua y también podemos retirarla. Tenemos un sensor para medir la cantidad de soluto que hay en el interior. Obviamente, este sensor ahora mismo simplemente marca un valor cero, puesto que no hemos añadido
para nada soluto. Podríamos señalar diferentes tipos de solutos, pero algunos de los que hemos comentado en clase puede ser el sulfato de cobre. Nosotros, cuando añadimos determinados gramos de sulfato de cobre a una disolución, lo que estamos añadiendo son moles, es decir, cantidad de sustancia química. Y a medida que esos moles se reparten, la disolución va tomando parte del color que tienen estos moles. Como podéis ver, lo que van apareciendo aquí con el sensor es la cantidad de moles que estamos añadiendo nosotros por cada litro de disolución. Es curioso, puesto que si nosotros abrimos el grifo, va reduciéndose la concentración, puesto que aunque no estamos eliminando soluto, lo que sí estamos es aumentando la proporción de disolvente. Y por tanto, cuando vemos la proporción del soluto frente al disolvente, lo que ocurre es que ha disminuido. Otro de los problemas que se nos plantean muchos problemas es que normalmente cuando nos hablan de un ácido comercial sacamos una determinada concentración. Y es muy importante que vea cómo cuando yo voy vaciando una disolución, la concentración en el interior no cambia porque yo saque un determinado número de litros. Porque una concentración simplemente marca la proporción que existe entre el soluto y el disolvente. Y cuando yo estoy eliminando de este tarro, estoy eliminando los dos componentes a la vez. Diferente sería que, por ejemplo, nosotros empezásemos, vamos a añadir un poquito más de soluto, que se vea bien concentrado, ahí, sería que nosotros empezásemos a evaporar. Cuando nosotros evaporamos, lo primero que hacemos es que se vaya la sustancia que es más volátil. En este caso sería el agua. El agua tiene un punto de ebullición muchísimo más bajo que en comparación con el punto de ebullición de que pudiera ser del sulfato de cobre, y lo que vemos es que cuando nosotros vamos retirando agua, la concentración de sal va aumentando. Pero fijaros, llega un momento en el que esta concentración se mantiene independientemente de que sigamos evaporando. Y lo que podemos observar en el fondo del tarro es cómo van apareciendo cristales de sulfato de cobre. Importante es que entendamos esto, puesto que en el líquido la proporción entre el soluto y el disolvente se sigue manteniendo, puesto que ahora lo que vamos obteniendo es una mezcla heterogénea, mientras que en el líquido se sigue teniendo la concentración de saturación. ¿Qué ocurre? Pues que es muy importante tener en cuenta todos estos factores cuando nosotros vayamos a resolver un problema. Es muy importante resolver, trabajar con la animación para que nos quede claro muy bien qué es lo que estamos operando. Recordad que las disoluciones, la concentración de las disoluciones, se pueden medir de dos formas. Una mediante unidades físicas y otra mediante unidades químicas. Cuando hablamos de unidades físicas nos estamos refiriendo a masa y volumen, fundamentalmente, mientras que cuando hablamos de unidades químicas nos estamos refiriendo a cantidad de sustancia química, que es el mol. Así, cuando tenemos unidades físicas, normalmente podemos hablar de porcentaje en masa. Decimos que el tanto por ciento en masa es la masa del soluto partido, ojo, la masa total de la disolución, es decir, de la mezcla. También podemos usar un porcentaje en volumen, que sería el volumen de soluto en comparación con el volumen total de la mezcla, es decir, de la disolución, o bien una muy utilizada, sobre todo cuando trabajamos con sales, la masa de soluto partido el volumen de la disolución. Esta proporción nos puede medir cuál es la cantidad de saturación normalmente de una sal. Sin embargo, cuando usamos unidades químicas nos referiremos por un lado a la concentración molar, en la cual nosotros hablamos de número de moles de soluto partido volumen de disolución expresado en litros, y concentración molal, en la cual el número de moles de soluto vendrá dividido entre la masa disolvente expresada en kilogramos. Seguramente te plantearás que por qué tenemos una y por qué tenemos otra. Pues veréis, la concentración molar es más utilizada cuando la parte importante radica en el soluto, puesto que lo vamos a usar para una reacción química, para poderlo traspasar como un medicamento, pero lo importante es el soluto. Sin embargo, la concentración molar es más utilizada cuando realmente el que cobra importancia es el disolvente. Lo hago aquí expresamente para que entendáis la diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de propiedades coligativas. Cuando nieva en invierno,
los camiones quitanieve van también esparciendo sal por lo que es la carretera. La idea es que al mezclarse la sal con el agua, se baja el punto de fusión y entonces la nieve comienza a derretirse puesto que tiene un menor punto de fusión. Aquí es donde quiero que entendáis, es decir, nos planteamos cuántos moles de soluto habrá que añadirle a un determinada kilos de agua para conseguir que esa cantidad de agua funda por completo. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que entender de por qué usamos una concentración molar y por qué usamos una concentración molar. Sin embargo, cuando usamos con gases, como ya veremos también en el tema de equilibrio químico, la fracción molar es la que va a coger realmente peso. Bueno, espero que esta pequeña introducción os haya sido de utilidad y os sirva para comprender muchísimo mejor los problemas en contexto. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho ánimo.